Somos unas millennials apasionadas de crear y comunicar. Y en un mundo lleno de oportunidades, no te rindas y haz un último intento. Saludos a todos, gracias por sintonizar este episodio de Un Último Intento. Y hoy le damos la bienvenida a Ariadne Martínez Bellón, una creativa, creadora de contenido y podcaster cuya voz probablemente has escuchado en alguna de tus marcas favoritas y también en sus propias palabras todera, porque aquí se hace de todo. Así que Ariadne, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, súper feliz de estar aquí con ustedes. Qué Y de estar bueno, con chicas bienvenida. podcasters, que eso es importante, que se ocupe ese espacio por ahí que hace falta. Eso es así, chicas con chicas. Yes. Así que, para los que no te conozcan, ¿quién es Ariadne Martínez Bellón? Bueno, yo pienso que soy una persona que no tiene miedo a cambiarle momentos, a hacer cosas diferentes, a tratar cosas nuevas y a tocar puertas y pues, siempre se abren. Y hacer de todo. Hacerle todo. Todera, me quedé Sí, con sí, esa por aprender, siempre. sí, aprender y aprender cosas nuevas y no pues, seguir sin tener como esos estigmas de como, ay, estudié esta cosa, pues tengo que hacer esto, ¿no? Por ahí uno fluye y se encuentran cosas chulas. Me encanta. Súper bien. Y para empezar un poquito con, ¿verdad? Dando un rewind a tu vida. Cuando decides estudiar publicidad creativa y mercadeo, ¿estabas 100% segura de que eso es lo que querías o estabas experimentando algo? Pues mira, realmente no. De todos modos, yo igual empecé en producción y mercadeo de eventos, que eso era algo que sí estaba bastante segura que me gustaba y pues nada, es algo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Pero eso fue más que todo como una herramienta que utilicé porque en aquel momento el bachillerato no estaba tan set, porque era un bachillerato bastante nuevo y para no alejarme demasiado de las industrias creativas, pues me meto pues en la parte más, como uno dice, corporate de las industrias creativas, que es la publicidad y el marketing, para pues mantenerme cerca, pero pues lo que hacía en la calle y lo que trabajaba pues ya era lo que era producción de eventos y otras cosas freelance. Así que fue más o menos un balance para mantenerme cerca, pero realmente no tenía ninguna como referencia cercana que hubiese trabajado en publicidad, no sé, un primo, una tía, no tenía. Así que fue algo que aprendí en el camino, experimentando y pues eso fue de los primeros cambios así que hice, pero cerquita de lo que quería. Entonces, ya la mayoría de las personas saben cuáles han sido tus experiencias laborales. Cuéntame de todas las que has tenido, ¿cuál ha sido la que te ha enseñado más, con la que te nutriste de verdad? Pues mira, eso es una pregunta difícil porque yo creo que como muchas de ellas han sido tan ajenas una de la otra, tan diferentes y en espacios tan distintos que yo creo que pues, de todo se aprende, desde lo específico de la profesión que estés ejerciendo hasta pues cosas que te encuentras en el camino, personas que también te dan lecciones importantes, así que yo creo que por eso fomentó mucho que no tengas miedo a switch, a cambiar, a tratar cosas nuevas, porque pues yo de momento brinqué de la publicidad, de estar en una oficina, después estaba en sets de películas y de anuncios, después estaba en un teatro, después estaba de gira, en conciertos, que son cosas bien diferentes y que de todas aprendes un montón y que todas llegan como en etapas diferentes, que eso también es importante al momento de, pues como uno dice, tomar nota de esas lecciones. Así que aunque suene clichoso, yo creo que de todas he aprendido un montón, de todas. ¿Y en qué momento te das cuenta que el viajar forma algo importante en tu vida? Porque todos sabemos, o el que no sepa, pues verdad, a Ari le encanta viajar. ¿Y dónde te das cuenta que eso es algo importante, esencial en tu vida? Pues mira, yo creo que fue de las primeras cosas que quizás yo pude palpar que eran de mi interés. Antes de la publicidad, antes de las industrias creativas, yo creo que fue algo que uno, pues, volviendo así como a dar rewind para atrás, me acuerdo, pues, de yo haber estado, pues, jovencita o niña, ya interesada por ver Travel Channel o ver Food Network, que son pues, estas plataformas que te exponen mucho a lo que está afuera. Y pues mi familia cuando yo era niña no era una familia que viajaba para nada. O sea, no sé, hicimos los viajes clásicos familiares a bodas o a Disney, lo que sea, pero tampoco era como parte del estilo de vida. Tampoco era una una prioridad porque no era, es una familia normal de Puerto Rico, clase media baja, no era algo que era como muy accesible en aquel momento. Pero pues sí, esa ventana que uno tiene pues al mundo, que en aquel momento era la televisión, ahora pues todo está un poquito más accesible en términos de contenido y de las cosas que uno puede aprender y buscar, pero sí me acuerdo que tenía mucho pues, ese interés y me llamaba mucho la atención ese tipo de programas.
Y yo, de alguna manera, tenía como esta tranquilidad de que yo algún día voy a ver eso. Es como esa cosa de, se ve muy lejos, pero yo tenía esa tranquilidad de que en algún momento de mi vida yo iba a salir a ver y a probar todas esas cosas. Así que inconscientemente, mirando para atrás, me di cuenta que fue hace mucho tiempo. Y entonces ya cuando empiezo a trabajar, que tengo pues la manera de costeármelo, ¿no? Los viajes y demás, ahí pues empiezo a hacerlo y me di cuenta que en efecto es algo súper adictivo, número uno. Y número dos, que es algo que te nutre muchísimo. Es algo que te humaniza mucho también. Salir de lo que le llaman como este small town syndrome. Es como uno sabe, uno que se cree que uno sabe, uno se cree que uno ha visto, pero uno tiene pues que salir y entender y ponerse pues en el contexto de otras personas, de otros espacios, de otras culturas. Y yo creo que esa es la mejor universidad, maestría, doctorado de todo. Así que creo que viene desde hace mucho tiempo. Definitivamente. Y partiendo precisamente de los viajes, sabemos que está bastante enlazado a tu proyecto, se llama La Oficina de Hoy, la pueden buscar si no la han buscado todavía. ¿Cómo nace la idea de crear un podcast? Pues mira, a mí por esa misma línea de lo que son pues los programas que uno veía en televisión cuando era niño y demás, sin necesariamente tener acceso, qué sé yo, a YouTube o de poder elegir como tal lo que uno quería ver, siempre me llamó mucho la atención el formato de entrevista. Y entrevistas bien hechas, gente que se nota que se prepara, que se las estudia, que entabla buenas conversaciones, eso siempre pues me llamó la atención. Y incluso dentro de estos mismos programas había muchos que ese era el formato, si estabas viajando o si estabas comiendo, pero un poco estabas también engaging con la gente del lugar, con la gente del restaurante, y eso pues siempre me llamó mucho la atención. Cuando contemplo la idea de hacer algún espacio de este tipo, pues siempre lo había visualizado como algo audiovisual para YouTube. Y pues lo contemplé así, igual estaba ocupada en otros proyectos, son esos side projects que uno tiene ahí en la gaveta, como uno dice, y pues de momento uno dice, pues en algún punto lo haré. Y cuando pues ocurre todo el tema de la pandemia, que pues un poco se detiene todo, yo en ese momento estaba trabajando en la industria de la música y pues las giras que teníamos en verano, todo se cayó, todo se paró y pues estábamos todos como, ok, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces ahí es que uno dice que sé que la pasó a muchas personas. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer. Y entonces pues rescato la idea y en aquel momento pues ya yo estaba inmersa en todo lo que era el tema del podcasting, pero pues como oyente, ¿no? Ya pues había escuchado algunos, me gustaban, ya eran como parte de las rutinas. Y dije, bueno, pues si lo voy a hacer, pues tengo esta otra herramienta, que es otro canal de distribución para el contenido, así que pues déjame experimentar con el audio también, que de nuevo era otra cosa que era completamente nueva para mí. Nunca había trabajado con audio directamente, más que todo pues como talento, o sea, como voiceover y eso, pero yo trabajar y comprar el equipo y grabar, filmar, nada de eso, pues lo había hecho. Y compré el equipo, agraciadamente pues conozco personas de la industria pues que me ayudan, me dan los tutorials, me dicen cómo es que se mueve todo y pues arranco. Pero fue algo bastante espontáneo. También creo que una pieza importante es mi dupla, como yo digo, Jasmine Castañeda, que es la que trabaja conmigo day to day con el proyecto, que se encarga ya de la parte de edición. Y yo creo que ella también ha sido una pieza clave para eso y pues un proyecto que es autogestionado al final, tener a alguien ahí de backup que aparte de ser la editora, pues también ese rebote de ideas creativas, que también pues hace otras cosas, pues ha sido una aventura chévere. Y una pregunta en relación con el proyecto, porque nosotras también comenzamos muy cercanos a ti en esa fecha de pandemia, donde Sí. estábamos buscando qué hacer y cómo reinventarnos. Tampoco. Sí, estaba complicadito. ¿Cuál fue el mayor reto quizás que enfrentaste al momento de decir, bueno, voy a lanzar este proyecto? No sé si en la preproducción ya lanzado, ¿cuál fue ese reto que tú identificas que fue como que, ok? Pues mira, ya cuando yo empecé, yo tenía el concepto bastante claro de lo que quería hacer, los temas que quería tocar, el nicho. Yo tenía todo eso bastante claro porque pues era una idea que estaba bombada ahí en la gaveta. Lo que hice fue un poco rescatarla, darle un lavadito de cara y pues empezar a afinar los detalles técnicos. Pero reto como tal, yo creo que número uno, yo pues trabajo con formato de entrevista y pues en aquel momento estaba todo el mundo encerrado en su casa, aterrorizado porque nos íbamos a morir de un virus. Y pues era complicado porque a mí sí me gusta este tipo de dinámica, estar presente, porque sí se daba la oportunidad de hacerlo por Zoom o por cualquiera de estas plataformas. Ay, qué horrible. Pero sí, y también pienso que no es lo mismo, no sé, esta dinámica, y para mí eso era bien importante, mantener como esa esencia.
Y el esperar, pues un poco me puse impaciente, pero ya al principio las primeras personas que pude conversar, pues ya eran personas con las que teníamos confianza. Empecé pues en mi apartamento, yo tenía un estudio que monté improvisado y pues por ahí empecé. Yo creo que ese fue uno de los retos y el otro, como les dije, aprender a trabajar todo el tema técnico, que es algo que no tenía conocimiento, pero pues en la marcha uno aprende y cuando uno ya lo está haciendo es como, ok, no está tan mal. Sí, pero- ahora es fácil, pero al principio es tú tanto Sí, es un poquito pues nada, intimidante, es algo nuevo al final, así que, pero yo creo que esos fueron los retos del principio y ya pues cuando arrancamos poco a poco fue cuajando todo, como decimos. Y antes de continuar con el tema del podcast, tengo curiosidad, ¿qué exactamente trabajabas cuando hacías las giras de música? ¿Qué Sí. exactamente tú hacías? Pues yo trabajaba con Residente, yo era la personal manager y eso era de nuevo otro trabajo de todera, uno hace de todo, uno hace desde las tareas más sencillas hasta las más complejas. Es un trabajo que se basa más en la coordinación y en la logística, básicamente, de todo, de hoteles, de vuelos, de pasajes, de agenda, llevar toda la agenda, básicamente todo. Lo que tenga el artista corriendo, pues uno lo maneja y pues se enlaza con el resto del equipo. Está cool porque también trabajabas también la parte de los viajes. Sí, sí, así sí. que Definitivamente eso eso jugó un rol súper importante también porque dentro de ese proceso, todo ese tema de la logística, de poder identificar, toda esa parte técnica que también la tiene de los viajes, porque no todo es como que, ay, sí, viajes, fotos para Instagram, como hay una logística detrás, máxime si se trata pues, de algo de trabajo y pues que tenga un cliente que tiene unas específicas. Sí, unas expectativas también. Exacto, así que también todo ese tema de entender el turismo desde esa otra perspectiva también fue interesante y sí, definitivo jugó un rol bien importante porque incluso en ese trabajo fue que yo visité un montón de países por primera vez y yo estuve viajando como 3 años sin parar, que eso pues también fue como este wake up call y también la mayoría de las ciudades que uno visita no las ve del todo porque uno está trabajando y llegaste al aeropuerto del hotel y te fuiste al show y te montaste para atrás y chao. Habían ocasiones que pues tenía la suerte de que pues teníamos unos días libres o de por medio y pues uno podía ver un poquito y se escapaba, pero en términos generales era bastante rápido y eso también como te despierta esta cosa de, ay Dios, quiero ver esto, como te quedas Quiero con las volver. ganas, exacto. Y ¿Cuáles fueron quizás esos países que te dejaron con las ganas? mano, mucho. Yo así de primera, yo creo que Bolivia fue uno de ellos. Varias ciudades como bastante remotas de Europa, por ejemplo en Alemania, en España. Y a mí Latinoamérica me gustó, lo poco que vi me gustó bastante. Hubo países que sí nos pudimos quedar un montón y regresamos mucho, pero sí, infinidad, por ejemplo Perú, fuimos un montón de veces, pero no, fue a lo que fue. Okay. Y Perú es uno de los destinos que me llama mucho la atención para quedarme un mes y explorarlo muy diverso completo. también. Pero sí, hay muchos, hay un montón. Y era así como todo flash. Así que yo creo que eso sí fue una parte bien importante de despertarlo en ese momento y también pues, de entender cómo se mueve y entender los aeropuertos y nada, todos esos detalles. Así que jugó un rol definitivamente. Ok, y ahora sí, la pregunta del podcast. ¿Cuál ha sido esa entrevista que has hecho que te cautivó? O entrevistas, porque después Ay, eso es difícil, eso es como los hijos, que uno no puede escoger la favorita. Mira, pues te voy a decir, yo creo que la figura de Silverio Pérez para mí es bien importante porque yo creo que es un ejemplo de una persona que dentro de ser todero, porque también es una persona que dentro de las industrias culturales siempre se ha movido en diferentes circuitos. Yo creo que es un punto de referencia que siempre que he tenido, porque por ejemplo, mi mamá siempre ha seguido su trabajo como autor, como de todo, y el poder ya en este punto sentarme a conversar con él y desde antes ya pues tener esta relación de confianza y saber que es un referente ahí y que trae pues toda esta sabiduría y saber que una persona como esa se nutre tanto de los viajes también y que puede ser eso un punto de referencia tan importante para ese tema, para mí fue bien interesante y también lo que pasa antes y después de las entrevistas siempre es especial. Y en aquel momento yo estaba bastante empezando y pues tener esos consejos, esa sabiduría del principio y esa afirmación de esta figura que tú admiras en ese momento pues fue bien bonito. Así que yo creo que por ese aspecto yo creo que esa entrevista fue especial. Y yo quiero hacer un paréntesis, porque cuando ustedes estaban hablando
de lo difícil que fue, o sea, en el caso de nosotras, lo difícil que fue comenzar el proyecto en la pandemia. Sí. Por ejemplo, la de edición es Janelle. Janelle era la que sabía todo, y aún así es la que sabe todo. Y ella por Zoom nos explicaba cómo hacer la edición por Zoom a la 1 de la mañana, o sea, al principio fue bien complicado. Claro. Y entonces, ¿qué faceta dentro de todo lo que has vivido es la que más has disfrutado, la que más te ha impactado, ya sea en el área de publicidad o ahora haciendo el podcast? Yo creo que, sí, no, yo creo que siempre hay un denominador común en todas, y yo creo que es las relaciones que uno cultiva con personas. Yo creo que eso es lo que hay, y este proyecto particularmente, pues sí, uno tiene unas expectativas siempre de cómo puede fluir o lo que vas a obtener del proyecto, pero yo creo que esto del podcast me ha reafirmado que eso, las relaciones que uno cultiva. Yo de este podcast hay gente que he entrevistado, han sido mis invitados, gente que conozco, otra gente que no, gente que no conocía, las conocí en el podcast y somos amistades ahora, hemos trabajado proyectos después, y así pasa con todas las facetas en las que he estado. Yo creo que lo que le da más valor a cualquiera de las experiencias es la gente, y sobre todo cultivar esas relaciones con las personas, porque a la larga uno no sabe las vueltas que da la vida, y un montón de veces te los vuelves a encontrar en el camino, o de momento se da la oportunidad de colaborar de nuevo en algún aspecto con esa otra persona que conociste. Así que yo creo que eso, de todas las, incluso desde la universidad, compañeros de estudio, que a veces uno pues sí, el compañero, pero yo aprendí desde bien temprano que esa gente que está en el salón contigo después van a ser tus colegas, y puede que te entrevisten un día en un sitio que vayas a trabajar, o puede que de momento me pasaba que trabajaba con artistas aquí en Puerto Rico y necesitaba un slot de relaciones públicas en algún canal, y tenía un pana que era productor de este programa, me metían al artista. Cosas así, por decir un ejemplo random. Pero que sí, las relaciones y dejar las puertas abiertas en todos lados, porque es lo más valioso que vas a obtener de cualquier cosa. Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotras somos un ejemplo de eso. Por ejemplo, nosotras nos conocimos en la universidad precisamente, y de cultivar esa amistad ahora tenemos un proyecto también común. Y también me pasa en mi trabajo, porque yo soy de Ponce, entonces, o sea, trabajo en Ponce y todo es como muy pequeño, y siempre te vas a encontrar o compañeros de trabajo, personas que fueron tus profesores, que ahora son tus colegas, tus maestros. Bueno, a mí me pasó una vez que llegué a un sitio, yo no sabía, y el que me entrevistó era un profesor de mercadeo. Imagínate que yo hubiese sido una loquilla en esa clase. Agraciadamente, pues yo era bastante buena en esa clase, tenía buenas notas, era como medio teacher's pet en esa clase, pero me pasó que yo llego cuando estaba trabajando en Teatro Breve, quien me entrevistó fue mi profesor de mercadeo, y yo no tenía idea que él estaba involucrado en ese proyecto, y lo estaba desde el principio, desde que ellos estaban en Taller C en Río Piedra. Así que fue una sorpresa, pero a la misma vez fue como, ay, ok, qué bueno. Exactamente, y no solamente quizás el que te entrevista, muchas veces también la referencia, porque nosotras que estamos empezando, quizás no van a llamar a empleadores porque no has trabajado de lleno en mercadeo, pero van a llamar a tus profesores, al coordinador del departamento probablemente. Eso siempre es bueno, como que mantener esa buena relación. Sí. Y con el podcast nuevamente, ¿qué te gustaría lograr con la oficina de hoy? Hay un montón de cosas. Yo creo que una de las cosas que se ha aguantado un poco es el tema de, pues yo vengo de todo este universo de la producción y de crear eventos y experiencias, y es algo que siempre estuvo bien presente y bien claro en el espacio de la oficina de hoy, así que obviamente pues, por la pandemia nos hemos aguantado un poco, pero sí es algo que tenemos ahí pendiente de los tantos planes, pero sí, crear experiencias y poder darle a la gente pues, una probadita de los universos de las distintas personas con las que hemos conversado, empujar un poco este tema de los viajes, así que sí, esas experiencias como grupales que también ya la gente me ha escrito como, mira, te tiraría un viajecito con el corillo, y yo, bueno, eso va, pero pues poco a poco ya las cosas pues, parecen estar no regresando a la normalidad, aunque suene clichoso, pero moviéndose, punto. Y yo creo que en este nuevo movimiento pues van a haber cosas chéveres pasando, entre ellas yo espero que esos viajecitos y esas experiencias. Sí. Qué rico. Y, ¿verdad? Ya hablamos de lo que es el podcast, pero no quiero dejar afuera cuál es la meta de Ariadne como a 3 a 5 años, que tú quieres hacer que no has hecho todavía, o que te gustaría hacer como persona, no como proyecto. Pues mira, yo creo que en este año, yo creo que colectivamente hemos aprendido que no importa el plan que uno haga, la vida no lo puede cambiar de momento. Así que yo trato de, sí, obviamente tener unas metas y tal, pero
creo que es importante también utilizar lo que tenemos en el momento y hacer lo mejor de eso. Yo creo que eso fue lo que le dio vida al proyecto. Es como, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que me falta lo pido por Amazon y empezamos. Así que yo creo que es eso. El proyecto yo tengo muchas ganas de que siga creciendo, pero ahora, por ejemplo, durante la pandemia, otra cosa que hice, dentro de esta cosa, ¿qué vamos a hacer? Fue estudiar, me puse a estudiar otra vez. Después de todo este tiempo, me puse a estudiar turismo, acabo de terminar, 1 año. Así que eso es otra cosa que le suma pues, al repertorio de herramientas, porque más que todo fue el mismo proyecto que me empujó a eso, de verdad, porque cuando a mí me interesa un tema, yo necesito saberlo todo, soy una nerd. Y yo dije, bueno, pues estoy hablando de viajes y turismo, pues déjame formarme un poquito más. Y yo creo que dentro de ese espacio hay mucho potencial, sobre todo también aquí en Puerto Rico, como pues uno como embajador o embajadora del país y de todo lo que está pasando acá. Así que yo creo que eso y seguir colaborando. Me encanta colaborar, me encanta sumarme a proyectos que estén haciendo cosas nítidas, que estén claros, que tomen en consideración las comunidades que tienen alrededor, que tomen en consideración esa parte genuina de los proyectos. Así que nada, yo fluyo, colaboro, pero sobre todo siempre tiene que haber muchos viajes, eso sí. Me encanta muchas veces. Y entonces, ahora vamos a unas preguntitas ping-pong que Ok. tengo por aquí. Estas son las difíciles. Son facilitas. Mira, próximo destino. Pues mira, yo creo que va a ser Nashville con mi mejor amiga. Creo que voy a ir a Nashville con ella. Ok. ¿Qué comida rara has probado en otro país? Comida rara. Fíjate, no he comido tantas cosas raras. Recuerdo que en un mercadito en Marruecos ellos tienen, se parece como a los escargots de los franceses, que ellos le ponen mantequilla y eso, que son como unos caracolitos. Ajá. Pero ellos lo hacen como en un caldo y lo venden así, tú con un palillito lo sacas y te lo comes. Yo creo que eso es lo más raro y ¿Y te creo gustó? que no hay mucha gente que se lo comería, pero me gustó. Sí. Bien bueno. Sí, es como, sabe como un poquito como a seafood, no es seafood, pero Ok. eso yo creo que es lo más raro. ¿Eres team cardio o yoga? O ninguna. O ninguno. Yo creo que cardio, sí, team cardio, porque la yoga no No funciona. la puedo hacer de vez en cuando, pero no es mi favorita. Ok. Entonces, ¿alguna obsesión, alguna debilidad? No sé, como que chocolate es mi debilidad o algo así. De comida. Además de los viajes. Bueno, sí, Bueno, los ya. viajes. Bueno, le contesté. No, mira, pues, una fácil. Yo amo el nail art y las uñas. Eso es como una cosa que quítamelo todo, pero no me quites mi money. Ok. Es algo bien random, pero yo siempre estoy y siempre me estoy haciendo 20 cosas en las uñas. La muchacha que me las hace, Y ella... están espectaculares porque también son de viaje. Sí, las de hoy y las de hoy están on theme. Pero yo creo que eso es como una cosita así que me encanta y me divierte mucho. Entonces, ¿eres más productiva en el día o en la noche? Ay, en la noche, definitivo. Ok. Sí. Y si no hubiese sido creativa, ¿qué hubiese sido? Azafata. ¿Sabes qué dijo? Eso mismo Oye, antes ¿y de quién empezar. quita que de momento un día me vaya? Usted no sabe, quizás. Me sorprende hasta yo De misma. momento, Pero vamos, Ariadne azafata. Hola, ¿cómo estás? me encuentro con ustedes en los web. ¿Qué puede pasar? Por favor de nosotras, pero que tú haces aquí. Y yo, Ariadne, como ya te conozco, tráeme más comida. Las papitas, las azules. Sí. ¿Viste que fueron fáciles? Sí, sí. No te tratamos mal. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues yo creo que esta entrevista se podía extender, pero verdad, lo vamos a dejar hasta aquí. Te agradecemos infinitamente que nos hayas dicho que sí. Para nosotros tiene un valor como que súper brutal la disponibilidad de nuestros recursos. Claro. ¿Y dónde te pueden conseguir? ¿A través de qué redes sociales? Pues mira, en la oficina de hoy podcast, en Instagram es donde más activos estamos y ahí mismo puedes encontrar los links para todo lo demás, las plataformas de podcasting, que estamos en Spotify, en Apple Podcast y si lo quieren ver, pues en YouTube también. Bueno, mi gente, gracias por escuchar un episodio más de Un Último Intento. Recuerda suscribirte por aquí por la campanita y todos los miércoles a las 5 p.m.